En estos momentos queremos agradecer tu presencia prometida todos los días en Cristo Jesús hasta el fin. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de los que hemos decidido seguirte y creer en tu nombre. Y también queremos agradecerte por tu palabra y por la libertad que tenemos para leerla. Ayúdanos a meditar en ella y que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno para que podamos tomar las mejores decisiones, porque a veces creemos que nuestras decisiones son mejores. Jamás. Entonces suplicamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Para introducir, quiero ilustrar con la misma Biblia dos personas. Una persona que se consideraba a sí mismo justa. No tenía nada que avergonzarse. Una persona, diríamos ahora, una persona bien. Una persona que podía acudir al templo con la cara en alto, orgulloso. Y dice que ahí cuando estaba de pie oraba, pero oraba con él mismo. Bueno, solamente voy a decir que él no pedía nada. Él se comparaba con las demás personas malas, como los ladrones, los injustos, los adúlteros, y como un publicano que estaba ahí y cumplía todas las cosas de la ley. Esa es una persona. Alguien que llega al templo y con permiso, yo voy a hacer lo que sí. Y se siente así muy seguro, muy santo. El otro hombre que llegó ahí estaba lejos y no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, mirar hacia arriba, sino que él se golpeaba el pecho y decía: haz algo por mí, sé propicio porque soy un pecador. Haz algo. Yo no puedo hacer nada. Bueno, dos personas. Entonces, hermanos, estando en una iglesia cristiana, jamás tenemos que perder de vista de dónde fuimos sacados y lo que somos. En realidad, hermanos, no merecemos estar aquí, pero Dios conoce nuestra historia y quiere ayudarnos. Y Dios es bueno para toda la humanidad que quiere seguirle. Pero vamos a aprender de esta mujer en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Y el título del mensaje le puse: Ora a Jesús con fe, no te desanimes. Bueno, la primera cosa es platicar con Dios, con Jesús. Ahorita vamos a ver eso. Pero orar con fe, con seguridad, con la certeza de que lo que estamos orando, Dios va a contestar de acuerdo a su voluntad y Él va a hacer lo mejor. La segunda parte del título es: no te desanimes, porque va a haber momentos en que nosotros ya no queramos tratar a Jesús, o que recibamos silencio de Jesús, o que también Jesús nos trate de manera así como cortante. Lo vamos a ver en el pasaje. En este pasaje de de Mateo 15, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto es al norte de Judea, al norte de Samaria, más al norte. Y ese pueblo era pueblo de personas que no conocían a Dios. Eran personas que no respetaban a Dios. Tenían ídolos, tenían pecado, eran muy agresivos, se habían perdido en el pecado. Pero Jesús decide pasar por ahí a esa región de Tiro y de Sidón. Y dice el verso 22, dice: una mujer cananea de esa región clamaba a Jesús. Me quiero detener ahí. No era una mujer bien. Ya dijimos, era una mujer despreciada por
las naciones, era cananea. Dios había dicho que no se unieran en matrimonio con cananeas, ni cananeos con hombres israelitas. Sin embargo, ahí estaba esa mujer. Al leer este pasaje, el propósito es orar a Jesús siguiendo el ejemplo de ella. Ahora sí que el ejemplo de una pagana, de una gente que las mujeres bien no se juntan con las mujeres mal y se separan. Las mujeres bien se sienten muy alzadas y las mujeres mal se sienten rechazadas. Y Jesús está viendo una mujer que sale a su encuentro y empieza a decirle 3 cosas. La primera, dice: Señor, hijo de David. Una mujer que no conocía a Dios, una mujer que no era judía, una mujer que no era alguien que esperara, como los judíos, la venida del Mesías. Pero ella, la mujer que no era judía, le dice el título de el Mesías. Le dice: Señor, hijo de David. Ese es un título mesiánico que se puede decir a quien iba a ser el Mesías, que esto es Jesús. Pero ya desde aquí empezamos a ver el corazón de esa mujer. Los discípulos estaban ahí y ella le dice: Señor, hijo de David. Le reconoce como Mesías, el Mesías esperado. Tú eres el Mesías. Y luego le dice: ten misericordia de mí. Ella cree en la misericordia y el poder de Jesús. Y la tercera parte es su problema, el problema que tenía. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahí tenemos la presentación de una mujer que aprovecha que Jesús pasa por ahí. Era la única vez que Jesús se había salido de Judea, Samaria, y había caminado por allá, y esta mujer, sabiendo que estaba por ahí, fue y dice aquí, clamaba. No era tímida. Ella no le importaba lo que la gente dijera. Ella tenía un dolor porque su hija estaba atormentada por un demonio. Solamente las mamás saben lo que duelen los hijos. Los papás, pues no los parimos. Es diferente. Y esta mujer, sea lo que tuviera, sea el problema que viviera, amaba a su hija. Su corazón se le parte. Por eso se acerca a Jesús. ¿La mujer merecía hablar con Jesús? Quiero preguntarles. ¿Merecía, tenía méritos para hablar con Jesús? No, porque no era judía. La promesa empezaba con Abraham, con su pueblo, y a través de ellos tenía que irse la bendición a todas las naciones, incluyendo los cananeos y todos los gentiles como nosotros. Pero en el principio del ministerio, Jesús se dedica solamente, y lo vamos a ver, a su pueblo. La mujer oró: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea, está ahí exponiendo su problema a voz fuerte. En el verso 23, ustedes pueden observar algo que no se ve en otros pasajes. Dice: pero Jesús no le respondió palabras. ¿Qué hizo Jesús? Se calló. Silencio. Como cuando se siente que Dios no me escucha. Jesús no le respondió palabra.
Ahí es donde uno puede ver la fe de esa mujer. ¿Qué haríamos nosotros si Dios no nos responde? Diríamos, no existe Dios. Diríamos, es una mentira. Nos iríamos al mundo a pecar. ¿Qué es lo que haríamos? Hablar mal de Jesús. Pero fíjense que no le dirige palabra a Jesús, no le dice nada. Está callado. Y entonces los discípulos sí hablan. Y ahí estamos nosotros reflejándonos en ellos cuando dice, los discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela. Está molestándonos. Y repito, las mujeres que no son bien vistas en la sociedad, no quiere uno ni tenerlas cerca. Bueno, los discípulos, dice, le daban la orden al maestro. Pero Jesús habla en el verso 24. Y él dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vamos a ver una cita, Mateo 10, 5 y 6, donde Jesús explica. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está la respuesta, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes recuerdan el pasaje bien conocido de San Juan 1:12 que dice a los 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús lleva un orden y Él quiere salvar a su pueblo. Y nos da la oportunidad, bueno, se la dio a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Y lo que estaba diciendo Jesús era eso, hablando a las ovejas perdidas de Israel. Pero esta mujer, como no conoce la Biblia, no conoce las Escrituras, bueno, no había Biblia entonces, no conoce lo que habían dicho los profetas ni nada, ella no se preocupa por el conocimiento, sino se preocupa por su hija. Su amor está en su hija, que tiene un demonio y que la atormenta gravemente. Por eso, al recibir esa palabra como de rechazo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Te sientes bien? Si apenas nomás te voltean la cara y no te saludan, ya con eso estás sentido. Nada más con que, y él no me saludó, están chillando. A mí si no me saludan, pues le corro. Le digo de frente y si no me hace caso, pues ya sé que no me quiere saludar. Pero no tengamos duda, la mujer resistió en silencio, resistió el rechazo de sus discípulos y ella lo que hace es, en el verso número 25, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Una oración bien cortita de 2 palabras, Señor, socórreme. Bueno, le da el título de Señor. Dice el verso 25 que se postró. Entonces, si usted juntan el postrarse, ponerse de rodillas ante Dios, ante Jesús, y decirle, Señor, socórreme, estaba diciendo, tú eres Dios. Hermanos, eso es lo que cambia todo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque creemos que Jesús es Dios? ¿O porque tenemos otro interés oculto, secreto? ¿O porque te sientes bien? No, debe ser porque reconocemos que Jesús es Dios. Y por eso cuando reconocemos que Jesús es Dios, lo honramos, le cantamos, le servimos, le ofrendamos, nos vamos a compartir su palabra a donde Dios nos mande. Pero el que no entiende eso, lo que quiere es irse, terminando su actividad.
se cansa y hasta dice, ay, estoy bien cansado. No, hermanos, esta mujer no se desanimó y al contrario lo adora, verso 25, y le dice, Señor, socórreme. Y Jesús le da una respuesta que la vuelve a retirar, diciéndole, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A los perrillos. Si ustedes se fijan, más adelante va a decir los perrillos de los amos. No eran perros callejeros, eran perritos de casa. De esos que ustedes han visto que se tienen en casas y que los chiquean y los cuidan, ¿verdad? Pero son perrillos. Bueno, dice aquí Jesús, no voy a dar el evangelio de salvación ahorita a los que no son judíos. No se lo va a dar a los perrillos. Un calificativo que es así como que, espérate, primero van a ser mis hijos. Verso 27, a ella no le importa que a los gentiles les llame perrillos. Ella no se ofende. Y vuelvo a repetir la resistencia de la fe de una mujer que cree. Una persona que le pase lo que le pase, no reniega de lo que le está sucediendo. Una persona que sigue fiel a suplicar el perdón, la liberación de su hija, de ese demonio que la tenía atrapada y atormentándola. Vean cómo una persona que tiene fe no es una persona delicada, que si le dices algo, se va. Ella resiste. Resiste de tal manera que está ahí. Y le contesta al verso 27, sí, Señor. No lo contradice, lo acepta. Y le sigue diciendo, tú tienes la razón, Señor, está bien, creo en ti. Sí, está diciendo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hay personas tan necesitadas, sufriendo en su vida dolor, crisis de muchos tipos en su familia, a veces en el trabajo. De eso vamos a hablar ahorita. Y no les tocan las bendiciones a lo mejor, como aquellos que son considerados de la familia. Pero ella resiste el desprecio y dice, lo que los amos dejan caer por descuido o porque ya se llenaron o no les interesa, los perrillos lo comemos y queremos aprovecharlo. Nos alimentamos de lo poquito que ellos dejen. Hermanos, fíjense qué fe. Una fe que tiene que ver con esa decisión de creer en Jesús, de acercarse a Él y de soportar toda la oposición que se presente. Cuando tú sufres, no tienes que desanimarte. No tienes que pensar, la gente puede hablar mucho de ti, pero Jesús va a guardar silencio hasta que tú demuestres que tienes deseos de que Él responda. Algunos, incluyéndose discípulos de Cristo, van a decir, no debería venir esa persona aquí. Y Jesús tiene palabras para ella, pero siempre y cuando se cumple, que tenga fe. Entonces dice Jesús en el verso 28, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús lo que mira no son las apariencias, que deben de ser cambiadas, pero deben de ser cambiadas conforme al corazón. Entonces, si una persona es de una manera externa, su corazón habla por la forma externa.
Pero si una persona es bien por dentro, tiene deseos de creer en Jesús, su vida, su plática, toda su conducta refleja a Cristo. Dice, oh mujer, grande es tu fe. ¿Cuántas veces no recibió la respuesta a su necesidad? Varias. ¿Tuvo oposición? Sí, tuvo oposición. Le dijeron hasta perrillos a los gentiles y él dijo, está bien. Pero aún de las migajas nosotros comemos. Y Jesús, hermanos, la hace responsable de su fe. Le dice, hágase contigo como quieres. O sea, si tú dices que crees, si tú crees que yo te puedo sanar a tu hija y tú estás segura de eso, va a ser hecho como tú crees. Y eso es un reto, un desafío para nosotros también. Muchos que dicen que creen, no obedecen. Y muchos que dicen que creen, obedecen. Entonces ahí vemos a la mujer que cree, hágase contigo como quieres. ¿Y qué sucedió? ¿La hija qué pasó? Pues sanada. Si no hubiera creído, si solamente fuera así, de pura boca, tal vez no hay una respuesta. Lo que Dios quiere es fe. Pero todos, hermanos, necesitamos esa fe. Todos. Tal vez ninguno de nosotros tenga un problema como el de ella, ¿verdad? Pero tenemos otros problemas. Y problemas serios que nos parecen muy difíciles de resolver. ¿Y qué tenemos que aprender de la mujer? Debemos aprender a orar. ¿Y cómo vamos a orar bien? La parte número uno es reconocer la necesidad. ¿Recuerdan con lo que inicié en la lectura de aquel que entró al templo a orar? ¿Cómo entró? Bien orgulloso, saleroso. Vamos a orar. Así todo, presumiendo lo que hacía. Hermanos, Dios rechazó su oración y no fue escuchado. Y salió humillado. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos? Somos gentiles como esa mujer, necesitados, con problemas. Nosotros, ciertamente ahora por medio de la fe en Cristo, tenemos una nacionalidad judía, somos hijos de Abraham por la fe. Pero aquí lo que podemos ver, hermanos, que hay que reconocer la necesidad. Gracias a Dios porque algunos ya aprendieron a contestar. ¿Cómo estás? Y contestan, batallando con muchas dificultades. Porque todos contestamos en automático, ¿cómo estás? Bien. Sí, pura mentira. No estás bien. Hay muchas cosas que te están pasando. En esta vida no puede estar una persona perfectamente bien. Porque la perfección solamente está en el cielo. Y ustedes recuerdan que entonces tenemos que siempre vivir con fe. El justo por la fe vivirá. Debemos someternos a Dios, resistir al diablo. ¿Y el diablo qué dice? Huirá de nosotros. Entonces tenemos una lucha continua a la cual ponernos la armadura de Dios. Pero yo quiero decirles que tenemos que hacerlo con fe. Fe es algo que necesitamos en medio de los problemas. Y todos tenemos. Tal vez ahorita tú no tienes. Pero ya tuviste o vas a tener. No hay quien no tenga. Bueno, debemos reconocer la necesidad, luego ser sinceros. Ser sinceros es decir las cosas por lo que son. Hay personas que mienten. Y mentir es ocultar la verdad. Y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que aprender a ser sinceros y luego humildes. Seas quien seas. Sin Cristo
eres nada. Duele, pero es cierto. Solamente Cristo te da un nuevo nacimiento, solamente Cristo puede darte valor ante Él. Y aprendemos también a ser perseverantes, a orar aunque no te estén atendiendo, aunque parezca difícil, sigue orando diciéndole: Señor, creo en ti como esta mujer. No hay nada imposible para ti. ¿Inoportunos? Sí, porque Jesús no estaba por atenderlos a los gentiles, Él iba de paso. Pero hermanos, tenemos que aprender a tener fe. Y quiero cerrar con Hebreos 11:6, para que ustedes vean. Hebreos 11:6 dice claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que Dios es galardonador o da recompensas o premia a los que le buscan. Esta mujer cananea buscó a Jesús con fe. No fue recibida luego y atendida, sino hasta que aceptó lo que era su condición humana, gentil. Y cuando aceptó eso y creyó en Jesús, su hija fue sanada. Yo quiero invitar a los hermanos a orar en este rato por nosotros mismos. Bajémonos de ese pedestal que nos sentimos a veces muy seguros y que ya con que solo digan: hermano, yo soy cristiano, yo no fallo, yo para lo que quieras te sirvo. Ya con eso ya es orgullo. Hagamos las cosas bien, como para el Señor y no para los hombres. Y cuando alguien te hable, reconócelo y escúchalo. Y no desprecies a nadie, porque Dios no hace acepción de personas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, queremos acercarnos a ti pidiéndote perdón por esas veces que nosotros nos sentimos muy bien y confiamos en nosotros mismos. Queremos, Señor, suplicarte que nos ayudes a reconocer tu grandeza y nuestra pequeñez, y que nos ayudes a confiar en ti para que cuando oremos vayamos a tu presencia declarando nuestra necesidad con sinceridad, insistiendo hasta que tú cambies nuestra condición de sufrimiento. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos enseña que el que va a ti, tú no le rechazas. Y Padre, ayúdanos a hacer siempre lo que a ti te agrada y a esforzarnos a pesar de que en este mundo tengamos situaciones difíciles, problemas, que podamos aprender como esta mujer a orar por lo imposible, creyendo que tú lo vas a hacer posible. Aumenta nuestra fe. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.